Hola, buen día. Soy el doctor Néstor Ismael Martínez Torres. Voy a hablarles hoy acerca de los sistemas de memoria. Primero tenemos que definir lo que es la memoria y esta es la capacidad para codificar, almacenar y recuperar información. Este es un proceso psicológico básico fundamental que permite el almacenamiento de información para su posterior uso en el futuro. Bien, tenemos tres conceptos aquí clave, que es la codificación, almacenamiento y recuperación. En primer lugar, la codificación es pasar de un lenguaje, de un código a otro. En este caso, nuestros sentidos hacen la labor, ya que los sentidos hacen el cambio de un tipo de información a energía electroquímica para que nuestro cerebro pueda trabajar con ella. A esto le llamamos codificación. Posteriormente, el almacenamiento es la creación de circuitos, ¿sí?, en nuestro cerebro, que tiene que ver con permitir que los estímulos se almacenen en el largo plazo, y posteriormente tenemos también algunos mecanismos que nos van a permitir que ante la presencia del estímulo previamente presentado, vamos a tener esta sensación de familiaridad. Sí, a eso le llamamos recuperación, ¿sí?, o recuerdo de la información. Bien, la memoria no solamente es un solo sistema, sino que existen una serie de subsistemas, entre los cuales vamos a tener la memoria filética y la memoria individual. Voy a definir cada una de ellas más adelante. Dentro del individual se divide en de corto plazo y de largo plazo. La de corto plazo se divide en sensorial y esta a su vez en icónica y ecoica, y también la memoria de corto plazo se divide en memoria de trabajo. Después la memoria a largo plazo se va a dividir en explícita e implícita. Por su parte, la explícita se divide en episódica y semántica, y por último la implícita se divide en asociativa y no asociativa. La asociativa a su vez se divide en condicionamiento clásico y condicionamiento operante, mientras que la no asociativa se divide en memoria procedimental o de procedimiento, en habituación y sensibilización. Bien, comenzamos con la memoria filética. Esta es la propia de cada una de las especies. Aquí se van a contener todos aquellos patrones conductuales que se han configurado a lo largo de la evolución en cada una de las especies que existen en nuestro planeta. En este sentido, nosotros como seres humanos tenemos una serie de mecanismos que van a poder sustentar diversas funciones que nos hacen, que son propias del ser humano, como por ejemplo el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es una capacidad que solamente los seres humanos tenemos, ya que poseemos un mecanismo apropiado, ¿sí?, a nivel cerebral para poder apropiarnos de ese sistema de comunicación, y no así en primates no humanos, los cuales, como se puede ver en la diapositiva, no tienen ni siquiera circunvoluciones en su cerebro. Entonces, esta memoria filética es la propia de cada especie. Por otro lado, la memoria individual es la que cada uno de nosotros desarrollamos, también se denomina memoria ontogénica, y esta va a depender de factores psicológicos, sociales y biológicos, ¿sí? Es esta memoria que cada uno de nosotros genera a lo largo de su existencia, y aquí es de donde parten los otros subsistemas de memoria. Bien, primero está la memoria de corto plazo, que aquí es una memoria de almacenamiento de corta duración, que va a durar en el orden de los segundos, minutos u horas, y de poca cantidad de información, donde solamente vamos a poder almacenar hasta 7 ítems, ¿sí? Estos ítems puede ser un número, puede ser una imagen, puede ser un concepto, puede ser un tono, ¿sí? Todos esos son pequeños pedazos de información que pueden ser almacenados. Por ejemplo, cuando nos dictan un número y nosotros lo digitamos en un teléfono, al digitarlo estamos almacenándolos en un muy corto plazo. Posteriormente, cuando se lleva a cabo la tarea, estos números se van a olvidar. Bien, la memoria de corto plazo también está dividida en sensorial y de trabajo, y la sensorial es la que hace alusión a toda aquella información que se almacena proveniente de los sentidos. Y entonces nosotros, como seres visuales y auditivos primordialmente, hacemos una distinción que es la memoria ecoica, la cual va a tener un entramado fisiológico cuyo último fin es el almacenamiento de los estímulos en las áreas 41 y 42 de Brodmann, que son pequeñas áreas que tienen la capacidad de procesar información de tipo auditiva. Por otro lado, la memoria icónica es la memoria relacionada con las imágenes, ¿sí?, lo cual también tiene un entramado fisiológico en particular que comienza con el ojo y va a terminar en la corteza occipital, en áreas que van a procesar específicamente los estímulos de tipo visual. Bien, también está la memoria de trabajo, que es de corto plazo. A este tipo de memoria también se le denomina memoria activa, y es la capacidad de mantener y manipular una cantidad limitada de información. Es lo mismo, 7 más menos 2 ítems,
durante un breve periodo de tiempo, no más de 30 segundos. ¿Cuál es la diferencia entre la definición de memoria de corto plazo y la de memoria de trabajo? Que la memoria de trabajo nos permite manipular la información, ¿sí? En el ejemplo que tenemos aquí, si nosotros quisiéramos saber cuál es la opción que va a completar el recuadro, ¿sí? Tendríamos que la 4 es la opción. ¿Qué tuvimos que hacer? Manipular el estímulo, ¿sí? A nivel cognitivo para poder completar la figura. Bien, esta memoria de trabajo a su vez tiene varios subsistemas, entre los cuales está el ejecutivo central, que nos permite prestar atención a los estímulos que nos rodea. Está la agenda visoespacial, que nos permite enfocarnos en todas aquellas claves del entorno para dirigir nuestro comportamiento. El bucle fonológico, que se almacenan los estímulos relacionados con el sistema auditivo, en el caso del humano con el lenguaje. Y por último, el almacén episódico, el cual permite que haya una comparación con la memoria de largo plazo episódica. Esto con el fin de, si ya la tarea se había hecho previamente, no desperdiciar tiempo y estrategias tratando de hacer una resolución. Este es el modelo de memoria de trabajo de Baddeley. Bien, la memoria de largo plazo, por otro lado, es la instancia que permite el almacenamiento de una cantidad ilimitada de información en el orden temporal de los días, meses, años o bien toda la vida de la persona. Esta tiene dos divisiones, que es la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita también se le conoce como declarativa y es todo aquello que podemos comunicar o expresar. O sea, es todos aquellos recuerdos que ante una asociación apropiada nosotros podemos comunicar y nosotros podemos declarar. Bien, la división de la memoria explícita está en episódica y semántica y en un principio de cuentas tenemos la memoria episódica, que es aquel proceso que almacena la información acerca de los detalles de la vida de un individuo. Es la memoria autobiográfica también. Aquí se van a almacenar todos los recuerdos de los sucesos que han ocurrido a lo largo de nuestras vidas. Y como se mencionó anteriormente, este tipo de memoria se puede declarar, se puede comunicar. Está también la memoria semántica, que permite el almacenamiento de la información de los significados de las palabras y también se le va a denominar lexicón o es nuestro diccionario personal y tiene una estructuración como si fuesen campos semánticos. Por ejemplo, aquí tenemos escuela, esto me remite al autobús y a los estudiantes. En algunas culturas el autobús es amarillo, el amarillo es un color, lo cual me remite a una serie de colores que es el verde, el azul y el rojo. El rojo me recuerda a una manzana, la manzana es una fruta como el plátano, como la ciruela, que todas provienen de un árbol, al igual que el coco y un árbol me recuerda a una isla. Tiene una comunicación categórica, tiene una estructuración, sí, a forma de campos semánticos. Bien, después está dentro de la memoria de largo plazo la memoria implícita y este es el tipo de memoria que no se puede comunicar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos manejando, no nos vamos percatando de cuándo es que metemos velocidades, cuál es la presión que tengo que ponerle al clutch, cuál es la presión que tengo que ponerle al acelerador. Es un tipo de memoria que nos permite ejecutar habilidades simplemente por el acto de ejecutarlas sin que necesariamente nos demos cuenta de ello. Bien, la memoria implícita se divide en asociativa y no asociativa, y dentro de la asociativa tenemos que se denomina de esta forma en virtud de que para su organización se necesita la conexión entre estímulos. Este tipo de asociación entre estímulo, entonces, es necesaria para la organización de este tipo de memoria. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos un objeto caliente, se va a dar un entramado fisiológico cuyo último fin va a ser que nosotros tengamos el recuerdo, la asociación de que este estímulo caliente nos va a lastimar. ¿Sí? Entonces, en la memoria asociativa requerimos de ese tipo de asociaciones. Bien. El primer tipo de memoria asociativa también se le denomina condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico va a ocurrir ante la asociación de un estímulo que se denomina incondicionado. Este tipo de estímulos van a fomentar respuestas que son vegetativas, que son automáticas. Por ejemplo, cuando se ingieren los alimentos hay salivación.
¿sí? Al estar masticando el alimento hay salivación. En este caso, el alimento es un tipo de estímulo incondicionado y la salivación es un tipo de respuesta incondicionada. O sea, todo estímulo que despierte respuestas vegetativas se le denomina estímulo incondicionado y a la respuesta, respuesta incondicionada. Entonces, en el caso del estímulo incondicionado, vamos a tener nosotros diferentes paradigmas, los cuales vamos a poder asociar este tipo de estímulos incondicionados con estímulos que se denominan neutros. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con la respuesta que van a representar. Por ejemplo, aludiendo de nuevo al ejemplo de cuando comemos, si nosotros estamos masticando el alimento es normal que salivemos, es parte de, sí, es parte de comer. Sin embargo, cuando nosotros pasamos por un puesto de comida y olemos y aún así salivamos, aquí no estamos ante la presentación del estímulo incondicionado, que es la comida, sino estamos frente a la presentación de un estímulo que fue neutro en su momento, que es el olor, ¿sí? Ese olor, al pasar la repetición, ¿sí? Al pasar la asociación entre la comida y el olor, posteriormente también nos va a despertar una salivación. Entonces, en este caso, el olor de la comida se convierte en un estímulo que es condicionado, mientras que la respuesta de salivación es una respuesta condicionada. ¿Por qué se denomina condicionado? Se denomina de esta forma porque a lo largo de las experiencias con los estímulos, esta respuesta y este estímulo cambiaron. En el caso de cuando hacemos paradigmas dentro de los laboratorios, se le denomina condicionado porque el investigador, ¿sí? O el experimentador tuvo la capacidad de manipularlo. Entonces, en el caso que tenemos aquí en la imagen, este paradigma nos representa lo que es el condicionamiento clásico, donde a una rata que está en una caja de resguardo, que tiene unas celdas eléctricas en el piso, se le presenta primero un sonido. El sonido no representa absolutamente nada para el animal, sí, es solamente un pequeño pitido muy leve y de una duración muy breve. Después, en el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es presentarle el tono auditivo, sí, el estímulo auditivo a la par de shocks eléctricos que van a correr por las celdas eléctricas, los cuales van a dar una descarga eléctrica al animal. En este caso estamos asociando un estímulo que es neutro, que es el sonido, con un estímulo incondicionado, sí, que es el shock eléctrico. ¿Qué es lo que provoca el shock eléctrico? Una respuesta de sobresalto derivada del dolor. Posteriormente, a lo largo de los ensayos, conforme se asocie más y más el sonido con el shock eléctrico, posteriormente el sonido mismo va a despertar la misma reacción, ¿sí? Que si le hubiéramos dado un shock eléctrico en los pies. Entonces, este estímulo ya no es neutro, sino que se convierte en el estímulo condicionado, mientras que la respuesta de sobresalto que tiene el animal se le denomina respuesta condicionada. Y este es un claro ejemplo de condicionamiento clásico de un tipo de memoria que perdura a lo largo de nuestras vidas. Bien, por otro lado está el condicionamiento operante, que este es un tipo de memoria que va a ocurrir en virtud de la asociación de una respuesta y una consecuencia, que en este caso es un reforzador. Entonces tenemos nosotros un estímulo, el cual requiere de una respuesta y esta respuesta requiere de ser reforzada, ¿sí? Bien, posteriormente, conforme el avance de los ensayos, va a haber una retroalimentación positiva entre el reforzador y el estímulo inmediatamente me va a representar la capacidad de ser reforzada. Por ejemplo, cuando trabajamos, el trabajar es el estímulo, las respuestas son todas aquellas labores que tenemos que hacer y el reforzador es el dinero, ¿sí? Se nos paga por hacer alguna labor. Lo que va a ocurrir después es que ante el estímulo de trabajo, yo inmediatamente me voy a remitir al reforzador, que en este caso es el dinero, ¿sí? Y este tipo de memoria también va a perdurar durante mucho tiempo, tan así que, bueno, ahora es difícil que nosotros nos quitemos que ante la presencia de un trabajo va a haber una recompensa monetaria, pecuniaria. Bien, está también la memoria implícita que es no asociativa y aquí no va a haber una relación clara entre estímulos o estímulo-respuesta como los dos ejemplos anteriores, por eso se denomina no asociativa. Por ejemplo, la memoria procedimental, aquí van a estar almacenados todas aquellas habilidades, sí, que adquirimos
conforme fuimos entrenando, conforme fuimos desarrollando una habilidad, por ejemplo, lanzar un balón, andar en patineta, manejar, andar en una bicicleta, bañarnos, nadar. Todos esos son ejemplos de memoria procedimental, ya que son habilidades motoras que se fueron automatizando conforme pasó el tiempo y conforme pasaron los entrenamientos o los ensayos. Está también, por otro lado, la habituación, que se caracteriza por el aumento en el umbral para la detección de un estímulo. Esto va a ocurrir cuando un estímulo se presenta de manera recurrente. Aquí hay un concepto clave, está el concepto de umbral. El umbral es la cantidad de energía necesaria para que un sensor se active, en este caso los sensores siendo nuestros sentidos. Entonces, cuando hay un aumento de umbral, quiere decir que los estímulos no van a ser detectados con facilidad. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en una región donde hay un río de aguas negras, eventualmente íbamos a perder esta capacidad de detectar los olores mefíticos que provienen del río. Estos olores fétidos posteriormente ni siquiera van a aparecer en nuestro espectro atencional, ¿sí? Por otro lado, también vivir, por ejemplo, en una ciudad muy concurrida, donde se está expuesto a muchísimos ruidos durante mucho tiempo, va a hacer también que este umbral de detección aumente, ¿sí? Y entonces los estímulos puedan dejar de ser identificados. Al contrario, la sensibilización va a ser una disminución en el umbral de detección, ¿sí? Por lo cual, cuando se presenta un estímulo, se tiene una respuesta exagerada. Esto quiere decir que el umbral va a bajar, ¿sí? Y entonces, a menor cantidad de estímulo, más fácilmente se detecta, ¿sí? Al contrario de la habituación, recordemos que en la habituación el umbral aumenta, entonces el estímulo no alcanza a ser detectado y en la sensibilización el umbral disminuye, por lo cual con una poca cantidad del estímulo, este puede ser detectado. Vamos a hablar ahora un poco de patologías acerca de la memoria. Este tipo de patologías son un grupo heterogéneo que impide sea el almacenamiento o sea la recuperación de la información y en su conjunto se van a denominar amnesias, ¿sí? Que viene de asimnesis, conocimiento o reconocimiento. La etiología comprende la gama de factores biopsicosociales que se mencionaron anteriormente y son susceptibles de rehabilitación solamente en algunos casos, dependiendo la fisiopatología que le subyace. Bien, está la amnesia retrógrada, que es la pérdida en la capacidad de recuperar información derivado de una lesión. La gran mayoría de estas lesiones van a comprometer el estado del lóbulo temporal, particularmente una estructura subcortical que se denomina hipocampo, la cual tiene dos regiones funcionales, la cual una de ellas va a permitir la recuperación de la información que ya previamente se almacenó. Sí, y por otro lado también el almacenamiento de información nueva. Cuando hablamos de la retrógrada, entonces se pierde esta capacidad de recuperar información que teníamos previo a una lesión. Por otro lado, la amnesia anterógrada va a impedir la efectiva consolidación de la información posterior a una lesión y va a ser también principalmente derivada de una lesión en el hipocampo, ¿sí? En el hipocampo en regiones más anteroventrales, que tiene que ver con este proceso de consolidar la información en el largo plazo. Está la amnesia global, donde tenemos una lesión grande, sí, del hipocampo, y entonces vamos a tener una incapacidad tanto de almacenar información nueva como de recuperar la información previa a la lesión. O sea, aquí tanto el proceso de almacenamiento y de recuperación se ven deteriorados. Está la amnesia psicógena también que va a ocurrir por un factor estresante o por trauma, el cual es derivado de experimentar una situación donde la vida estuvo en peligro. Por ejemplo, las personas que estuvieron en los atentados de las Torres Gemelas o en los atentados de Madrid del tren van a tener una incapacidad para recordar mucha de la información que no pudieron almacenar en su momento. Y esto es derivado a que hubo un ambiente estresante, un ambiente traumático que les impidió los mecanismos necesarios para que se almacenara la información en el largo plazo. Y por último está una amnesia derivada de otro factor, como la amnesia derivada del síndrome de Korsakoff, que es una amnesia anterógrada que impide la capacidad para almacenar recuerdos nuevos y esta es derivada por la ingesta excesiva de alcohol, así como por la desnutrición.
Bien, este tipo de desórdenes derivados de la neurotoxicidad del alcohol y de la baja ingesta de nutrimentos va a impedir el correcto funcionamiento tanto del hipocampo como de otras estructuras que se denominan cuerpos mamilares, los cuales en conjunto con la estructura mencionada anteriormente van a permitir que la información se almacene en el largo plazo. Entonces, en el caso del síndrome de Korsakoff, existe una desnutrición, existe un desbalance principalmente de vitaminas del complejo B, las cuales permiten o fomentan esta destrucción de ambas estructuras cerebrales. Posterior a que se inicia el tratamiento tanto de abstinencia de alcohol como la restitución de la dieta de los factores de vitamina del complejo B, vamos a tener entonces una recuperación, sí, de este tipo de amnesia. Bien, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo. Quedo de ustedes en comentarios y aclaraciones. Muchas gracias. Buen día.